Oye, saludando. Exacto. vale, sí, oye, ¿sí crees que en una hora estamos? Sí, podemos hacerlo a 1 hora y menos. Sí, Perfecto, maravilloso. Sí, no, que ando con pero bueno, bien. como siempre. Sí, ¿cómo debe ser? Sí, sí, sí. Bueno, Roger Casas, de su atención, por favor, o tu atención, por favor, según si es el libro o es el podcast. Es Bienvenido. una confusión terrible en la que nos hemos metido, porque ahora ya tenemos, o sea, el Google Drive me está echando humo, ¿no? Porque tenemos unas carpetas de su atención, por favor, el podcast, y luego tenemos otras de tu atención, por favor, el libro. Y bueno, espero que, bueno, la mata seguirá dando, o sea, que a ver cómo le ponemos a la siguiente parte, ¿no? Sí, sí, bueno, felicidades por el libro, me lo estoy leyendo, me lo compré en digital y yo que también en la lectura soy muy disperso, o sea, ahí me sentí muy identificado, porque quizás en la vida no, pero cuando tengo que tener un libro, digamos que cualquier excusa me vale para soltarlo Sí. y no me está pasando, o sea, a lo mejor como has escrito disperso, me está sirviendo. Pues me da mucho gusto y sí, sobre todo como al que al principio hago mucho énfasis en eso de: "Oye, no te me distraigas, no te me vayas, probablemente ahora te fuiste, pero regresa un poco". O sea, Ujú, traté de jugar con eso en la claro. escritura y bueno, y si ya luego ya en los siguientes capítulos, en los siguientes párrafos, sigue funcionando, pues nada, qué gustazo, me da mucho Claro, me gusto. pasó una cosa muy graciosa que te dije, ya te lo contaré. Pues empecé el libro y al principio insistes mucho en eso, ¿no? Ahora seguro que estás con el libro, pero tienes el móvil cerca, notificaciones, tal cual. Y yo me puse en la mejor habitación que tengo, me tumbé en un sofá que tengo, voy a leer y cuando estoy ya súper concentrado y leo esa frase de ahora seguro que algo te distrae, pican al timbre, empieza a venir mi mujer, mi hijo me pide y digo, mira, es que es que la vida, esto es la vida. Sí. No, y leer con hijos, y si son pequeños, es un acto heroico, totalmente. Totalmente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la atención, sobre todo en el mundo del audio, pero vamos a hablar sobre todo toda tu carrera. Podemos hacerla de manera cronológica al revés, de ahora hacia el pasado, hasta que Sí, nos dé tiempo, hasta que seas un bebé. vaya. Y Son unos cuantos años ya, ¿eh? claro, y siempre con la excusa de la atención, que me gusta mucho esto de la economía de la atención de la que hablas. En tu Ujú. podcast, bueno, explicas en tu libro y en un episodio del podcast que hiciste como bueno, era como un transmedia, las 2 cosas. Una cosa era la otra la una y al final era un todo. Sí, yo cuando doy con el tema de la economía de la atención, que viene de una reflexión previa de lo que hacemos en la empresa, de lo que hacemos en el cañonazo, que es, a final de cuentas, tratar de ayudarle a todo tipo de empresas, instituciones, marcas y canales y medios de comunicación a captar la atención de la gente de alguna forma u de otra, ¿no? Entonces, esta reflexión me llevó a dar con el concepto de la economía de la atención, y es que cada vez que hablo del concepto, y últimamente es mucho lo que hablo de ello, es que primero, el público es amplísimo porque nos atañe a todas las personas que estamos en el planeta, y si no a todas las personas que tenemos un móvil, que somos bastantes, ¿no? O que estamos conectadas de alguna forma, o que estamos recibiendo estímulos de contenido, pero que luego también, digamos que segmentando esa multitud de posibles personas interesadas, pues hay diferentes segmentos de posibles grupos de personas a las que les pudiera interesar esta historia, ¿no? Y como diferentes recovecos narrativos también de cómo puede ir, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros tenemos muy implantada, y tú lo sabes aquí en el cañonazo, es que nosotros pensamos las historias como en su totalidad y en todas las vías en las que se puede expresar, o no sé si en todas, pero en varias. O sea, tratamos de vemos un tema y no decimos, mira, esto va a ser una muy buena serie de televisión, sino que dice, a lo mejor esto es un podcast, y a lo mejor esto es un libro, y a lo mejor esto es un cómic, ¿no? Y eso es algo que traemos en vena, ¿no? Es muy, muy cultural nuestro, ¿no? Entonces, cuando doy con este tema un poquito antes de la pandemia, y que me parece un tema riquísimo y con muchísimo recorrido, lo que hago es armar esta presentación, sí, boceto de proyecto, que desde el origen era transmedia, ¿no? Y desde el origen tenía, bueno, de hecho, la primera pieza con la que abre esa presentación es una película. Es una película
que luego tenía un libro y el libro, claro, para hacer la investigación del libro había que hacer entrevistas, entonces ya pensamos en el podcast, pero también hay una serie como de explainers, en fin, da para muchísimo y pues bueno, aquí una de las cosas que también nosotros solemos decir cuando en clases, cuando nos toca dar clases de transmedia, es que uno a veces se imagina que los proyectos transmedia como que se pergeñan, se cocinan y se emplatan y se exhiben o se presentan todos de golpe con todos los contenidos ya armados y muchas veces la realidad es que te va poniendo digamos, los pies para que cada una de esas partes vaya teniendo como su momento de lanzamiento, su momento de producción y su momento de salida, y que luego ya cuando haces el zoom out, pues ya ves ese proyecto transmedia, que es un poquito lo que está pasando ahora, ¿no? Ujú. Mira, primero te voy a pedir que bajes un poco el micrófono, porque a veces está a golpe de aire y eso hace que mi atención como editor de Ah, sonido se distraiga todo el rato. perfecto. ¿Así está mejor? Sí, sí, aunque sea un poco diferente, pero mejor, así no golpeamos aire. Y, sobre todo el aire. Yeah. Lo que no es lo mismo es captar la atención que retener la atención, porque a mí Netflix me capta todo el rato la atención, pero es Ajá. la plataforma que menos me retiene de la historia. O sea, me paso el día, ¡oh, oh, oh! Todo favorito, favorito. Mi lista es infinita, pero la mitad de pelis a veces ni las termino. Sí, y es muy triste porque a lo mejor es que ni les importa, ¿sabes? Muchas veces nosotros cuando vemos métricas, a la hora que te das cuenta de que tal serie ha sido vista por no sé cuántos millones o tal vídeo en YouTube o tal podcast, nos damos cuenta de ¿cómo se llama? De que esos millones se traducen en gente que ha estado a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos viendo lo que sea que le haya propuesto una productora y un equipo y un staff de guionistas y de directores y de actores que se han gastado millones, 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 millones y que han conseguido retener a muchísima gente muy poquito tiempo. Eso me parece que es, o sea, más allá de que es un signo de los tiempos, me parece que es un poco terrible, ¿no? Porque es un drenaje y un tiradero de dinero que se está viendo ahora que era un poco, que igual no tenía mucho sentido. Ahora, mucho de lo que se está diciendo es que las plataformas pueden y deben y tienen que sobrevivir con tal vez menos oferta de contenidos, pero que Ujú, sea mejor, ¿no? A tener cada 45 segundos un estreno y que no nos mantenga en vilo, ¿no? Ahí hay una parte que, por ejemplo, a mí me encanta el podcast de Su Atención, por favor, que me ha dado muchísimas satisfacciones. Una de las cosas que más atesoro de eso es el índice de retención que ujú, tiene. No es un podcast que tenga miles de escuchas por episodio y probablemente nunca las tenga, pero lo que más me gusta es que la mayoría de los podcasts tienen un índice de retención de un, no sé, 80, 90%. O sea, es una burrada. O sea, que la gente que lo escucha, se ujú, lo escucha todo. Y eso, para mí, y eso es complicado. Yo creo que es un trofeo difícil de conseguir, ¿no? Porque virales y cosas así, pues hemos hecho un montón. Pero conseguir eso y conseguir que media hora la gente se quede media hora ujú. escuchando esto, me parece Sí, a mí sí. un súper triunfo. Exacto. Media hora, una hora de una conversación, sí, sí, porque incluso en YouTube, para conseguir una buena retención, lo que hacen es reducirlo a 10 minutos, cortar todos los silencios absolutamente, que es súper robótico todo, y de esta manera consiguen que la gente se vea 7 minutos de vídeo y lo tienen como un triunfo. Y luego llega el podcast muy pausado y te puedes estar una hora, consumiendo incluso silencios, respiraciones, dejar a la gente pensar y se escucha. Total. Sí, para mí te digo, lo considero como un enorme triunfo y me encanta. Obviamente luego la métrica de, ay, este episodio lo escuchó más gente, Ujú. es guay, pero lo de la retención me vuelve loco. Sí, sí. Y con los invitados que has tenido en tu podcast, ¿qué cosas has aprendido? Porque yo te digo que me enganché hace 2 meses, o sea, me queda todavía los de atrás, he escuchado hace 2 meses Ajá. aquí, me queda mucho por recorrer hacia atrás, pero hay algunos que me han sorprendido mucho. Pues la verdad es que ha sido otro regalo, es un lujo total, ¿no? El poder
sentarme a hablar con todo tipo de personas, porque la verdad es que hay todo tipo de personas. O sea, tengo desde chefs estrella Michelin como el chef Aduris, con quien tuve el gusto de hablar, y además de hablar en su propio restaurante, que tiene esta cosa ¿no? Eh, que es una cosa que al mismo tiempo los chefs necesitan, pero que al mismo tiempo les da repelús, que es los comensales que llevamos nuestros móviles ahí Ya, al restaurante, ¿no? Porque ellos en cierta forma dicen, oye, esto es un despliegue y quiero tener tus sentidos y quiero tener claro. todo esto aquí, toda tu atención completa en esta propuesta gastronómica que te voy a hacer, pero pues llegamos y decimos, oye, esto está muy bonito, vamos a tomar una foto y vamos a subirla a Instagram, y probablemente mientras tanto se te está enfriando el platillo que Ujú. está perfectamente servido y desplegado en tu mesa, ¿no? Pero igual he hablado con, no sé, me encantó la entrevista con Lucía Zúñiga, una chica que en su momento tenía, yo que 13 años, y que escribió una novela durante la pandemia y que consiguió, sin agente ni nada de eso, escribiéndole a agentes literarios y a editoriales, que le publicaran su primera novela y que ha sido un exitazo y ya va por bueno, ya tiene toda una saga de aventuras de niñas del cole, en fin, no sé, Daniel Linerariti que decía, hablaba de desconectar y esto me pareció es una de las frases que más recuerdo del podcast y que dice, claro, todos decimos ahora, me voy de vacaciones y voy a desconectar, ¿no? Pero lo cierto, dice, él es navarro y es muy dado a la montaña, ¿no? Le gusta caminar y así, es montañista. Dice, claro, todos decimos que vamos a desconectar y que nos vamos al monte y no sé qué, pero claro, tú te vas a hacer una ruta o subirte una montaña y llevarte el móvil es muchísimo más importante que llevar crampones o que llevar un piolet, Ya, claro. ¿no? Y eso es tremendo, porque uno piensa en esto de la economía de la atención, solemos pensar en Instagram, en TikTok y en estas cosas que son como ultra adictivas, ¿no? Eh, pero en el proceso de escritura del libro hubo un momento que está ahí contado en el mismo, eh, que borré todas mis redes sociales, ¿no? Mm, Y borré todas las redes sociales y me fui al monte también a ver si podía escribir y podía concentrarme y podía también descansar un poco la cabeza. Y ahí es cuando me di cuenta de lo dependientes que somos de otras aplicaciones que a lo mejor no son tan sociales, ujú. pero que ya las tenemos Claro. integradas y que son desde el Waze, Google Ahora Maps sí, sí. y el mismo WhatsApp, que ya no sabemos si es, o sea, antes era una herramienta social, ahora es o sea, social de comunicación, oye, vamos a organizarnos para ver quién va a recoger a los niños al cole, ¿no? Ujú. Pero que se ha convertido en una especie de herramienta de trabajo Total. y que ya, o sea, si haces una El reservación en un lugar a medio de la carretera, la confirmación de la reservación y las instrucciones de cómo llegar a una casa rural te llegan por WhatsApp. Y si no lo tienes, pues no sé cómo vas a llegar, Sí, ¿no? sí, bueno, o Google Calendar, que escuché que también tú sin Google Calendar, si no está ahí, no existe esto, yo igual. Y si fuésemos chicas, las aplicaciones que te dicen cuándo te baja la regla, que también tienen ahí sus cálculos, que esto no hemos entrado en este mundo, Ya, ya, pero ya. también o sea, al final es un día a día que si un día no les va, pues pueden llevarse una sorpresa y no tener preparado lo que tienen que tener. ¿Y sabes cuál? Bueno, estas aplicaciones también de salud, ¿no? Las que te miden los pasos, ¿no? Y que llegas al final del día y dices, ¡ay! Me Ay, faltan 20.000 pasos o me faltan, bien, no sé, 500 pasos y bien. ahí tienes a gente dando vueltas al salón Exacto. para... Me agobia la Es, gente que se calcula el sueño, es como he dormido tantas horas, como madre mía, qué es, agobio. es tremendo, sí, la verdad es que, y también una de las cosas bueno, de las que hablo al final del libro es un poco toda esta necesidad que tenemos y que nos debemos dar de encontrar espacios libres de conexión, ¿no? Encontrar estas membranas, ¿no? Donde nos podamos desconectar realmente y donde podamos pasar algunas horas lejos, ¿no? Lejos de todos estos estímulos sí, y de todas estas alarmas, porque al final de cuentas son estímulos
que psicológicamente están perfectamente diseñados para tenernos Ujú. ahí en vilo Exacto. siempre de algo que va a pasar y que nunca Esto pasa, la verdad. Yo todavía estoy reteniendo a mi hijo que tenga móvil, tiene 12 años, no para de pedírmelo. Tiene alguno suelto en casa para usárselo en casa y jugar, y ya dice: "Me lo quiero llevar al cole", y tal. Digo: "No". Y me dice: "Pero tú lo usas en el baño", por ejemplo. Digo: "Ya, por eso precisamente no quiero que lo uses tú, porque nosotros ya no tenemos salida, ya sabemos lo que hay, y tú eres muy pequeño para desde tan pe", porque nosotros hemos crecido con todo esto y queremos nos autoengañamos diciendo que controlamos. Sí, y ahí Pero un ahí fíjate niño que perdón. no, les digo que un niño de tan pequeño, me parece muy muy difícil que, tenga una vida saludable socialmente si depende de las notificaciones. Sí, yo, a ver, yo creo que son de estas cosas que a nosotros o sea, nosotros somos la generación conejillo de indias de esto. Nosotros nos ha tocado pasar de escribir cartas en papel a hacer FaceTime con gente que está del otro lado del mundo de forma gratuita y de forma instantánea, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos ha tocado todos estos cambios y nosotros creo que somos esa generación cobaya, que somos como los primeros conductores de los coches, ¿no? Esa también es una imagen que me gusta usar mucho. Pues a ver, los primeros coches no eran tan perfectos como son ahora, o sea, no tenían airbags, ni tenían Ujú, frenos ABS, ni tenían cinturones de seguridad, ¿no? Pero también los conductores, los primeros conductores, pues tampoco se sacaban un carnet ni tenían todos los conocimientos y todas las facilidades que a lo mejor tenemos nosotros, ¿no? Entonces nosotros, y claro, aquellos primeros conductores, pues se pegaban unas piñas que no te puedes imaginar, incluso de cuenta la leyenda que muchos de ellos al llegar a 40 kilómetros por hora, que era la velocidad que a lo mejor alcanzaban esos coches, pues tenían que frenar, bajarse el coche a vomitar porque los cuerpos no estaban habituados a tal ujú. velocidad. Nosotros eh, hemos pasado a un mundo súper acelerado y más o menos, como decimos en México, ahí la llevamos, ¿no? O sea, más o menos creo que estamos llevándolo con dignidad, pero somos esos conductores que nos estamos llevando las piñas y somos esos conductores que estamos escribiendo en cierta forma como el reglamento de tránsito, ¿no? Y que estamos viendo a ver cómo sacarnos estos carnets para que digas, mira, tú ya sabes cómo enfrentarte a esto, pues ten un smartphone y úsalo a tu antojo, ¿no? A mí me gustaría pensar que las nuevas generaciones, los niños de ahora, pues les tocará este mundo un poquito más masticado y un poquito más digerido y que no serán tan bestias como nosotros pues me voy a meter ahora un binge de 18 horas de Netflix y luego de postre me voy a dar 2 horas de TikTok y a ver dónde acaban mis neuronas, ¿no? Entonces creo que a lo mejor nos falta un poquito darnos de golpe con esa realidad. Y crear las herramientas que le podamos dar a nuestros hijos para decirles, oye, no, pues gestiona lo mejor que nosotros, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a veces se está viendo en la gente de 16 años, algunas personas, así como las más indies, un retroceso prefieren coleccionar un vinilo físico, sentarse a escucharlo, compran canciones sueltas en iTunes, cuando nosotros venimos de una generación que cuando empezó la piratería con los CDs, bueno, teníamos más de lo que podíamos consumir y ya no hemos parado, ya tenemos mucho más. Tenemos la atención en listas, nuestra atención está llena de listas que nunca conseguiremos y ellos como que echan un paso atrás y se alejan un poco más. Luego, por otro lado, se enganchan a TikTok, pero Sí, pero yo creo que a final de cuentas es encontrar ese punto de equilibrio en el que nosotros nos podamos autogestionar y saber que un contenido es como si te comieras una hamburguesa de restaurante de comida Ujú, rápida y que, oye, comerte una hamburguesa de restaurante de comida rápida no está mal cada X tiempo, pero que luego le tienes que meter lechuga y tomate y algo de salud a tu alimentación, porque si no te vas a saturar. De hecho, hablando ahora de hamburguesas, una de las ideas que tengo, y que no sé si la vaya a llevar a cabo, pero que sería una cosa probablemente interesante, era hacer una especie como de emular a la película esta de Super Size Me, de ujú. Morgan Spurlock, en la que él decía, bueno, pues voy a comer McDonald's un mes entero y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, después de alimentarse de McDonald's un mes entero, pues su cuerpo ya empezó a dar señales de mal funcionamientos y estaba gordísimo y estaba supurando grasa y estaba a punto de que le diera un infarto, pero como que era una muestra de, mira, es que esto en exceso está mal, ¿no? Entonces, imagínate hacerte un mes de TikTok, ¿no? O un mes con 16 horas de móvil, ¿no?
y luego intentar dormir, porque esa es la otra, ¿no? Que también todo esto te va Pero robando el si ya sueño. hoy día la gente que trabajamos con ordenador y luego también el ocio también es móvil, ya llega a las 8 de la noche y a veces dices: "Tengo ganas de vomitar y no sé por qué". Es estar todo el Sí, rato en esta exposición de Internet. que es cosa que le ha beneficiado mucho a los podcasts, por cierto. Exacto. Mira, ayer justo hice un episodio que nuestra competencia no es Netflix, nuestra competencia es Shakira, porque, la competencia es todo lo que es audio. O sea, la música es la competencia de los podcasts, pero no la tele, ni TikTok, porque el que quiere TikTok se pone en la pantalla porque quiere hacer eso. En cambio, el audio te respeta tu vida, te deja hacer otras cosas. Bueno, sí, 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 por supuesto. Sí, Sí. yo lo de mi cambio radical, o sea, de 4 años para acá, yo cuando, tenía unos cascos por ahí, medio arrumbados, ¿no? Y no les hacía mucho caso. Y de 4 años para acá, yo, si salgo de mi casa y no llevo los cascos, me regreso a casa. Si salgo de mi casa y no llevo cartera, pues, a lo mejor sigo mi camino, ¿no? Es Ya, bastante, es tremendo, ¿no? Lo que ha sido esta sí, sí. Hay una implantación. hay una estrategia de la atención que me parece horrible y huyo de ella, sobre todo, especialmente en películas y series, siempre he rehuido, que es el FOMO. O sea, cuando todo el mundo veía Juego de Tronos, yo no la quería ver, no la he visto todavía, y a lo mejor empiezo a verla ahora que ya la gente se ha olvidado de ella. Entonces, todo este FOMO, que además Clubhouse también cayó en ese FOMO, yo caí en ese FOMO también. Bueno, el inglés es como si no Fear si fear of missing out, el miedo a quedarse fuera. entonces es como, o corre, corre que te lo pierdes, ¿no? Y esto pasa muchísimo. Programas de televisión que están de cantar y si no lo comentas ahora en Twitter y no estás en la onda, es como, pero no hay necesidad. Sí, no, para nada. Y creo que también alejarse también de las redes sociales ayuda a eso, ¿no? O sea, a mí, mira, me acaba de pasar hace relativamente poco con Succession, que empecé a Ujú. ver en su momento cuando salió la serie y luego la dejé de ver y luego ya cuando se iba acercando el final de la serie, pues todo el mundo hablaba y ya todo el mundo hablaba y digo, ay, la voy a recuperar, pero la quiero recuperar y terminarla pronto, porque quiero leerme todos esos artículos que están poniendo, quiero escuchar todos esos podcasts que la están desmenuzando, etcétera, etcétera. Entonces me la acabé viendo las 3 temporadas que me faltaban en a lo mejor un mes, o sea, me hizo un atracón y todo y luego, a ver, la recompensa es relativamente buena porque entonces ya puedes analizar todas esas cosas, pero claro, pasas de disfrutar un banquete que a lo mejor está pensado para que lo hagas de forma un poco más pausada y que Claro. puedas disfrutar el desarrollo de los personajes, no sé qué, a hacerte un atracón que luego, pues sí, te lo cuestionas y dices, pues Eh, igual no tenía tanto sentido hacerlo claro. tan Esto me rápido, ¿no? pasó con Los Soprano, me la compré en DVD y yo solo podía ver es que además es mi serie favorita, pero no puedo ver 2 episodios seguidos porque me aburre. Tengo que verla uno a cada semana, porque es que si no me cansa, es tan lenta, pero es mi favorita, es como no puedo hacer binge watching con esa. Pues sí, no, yo creo que, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, con cada quien encontrar o sea, al final de cuentas todos tenemos una dieta alimenticia eh, que está relacionada con nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, yo tampoco creo mucho en reglas así a rajatabla que sean aplicables a todo el mundo, sino que pues yo creo que todos podemos regularnos y podemos entendernos y podemos saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal y qué es lo que podemos dejar de lado sin tener que Ujú. consumir, ¿no? Claro, a nivel consumidor está claro que hay que cuidarse más, que hay que relajarse, pero a nivel creador, eh, manda la publi y nos obliga a esto, ¿no? Al como hacen con los patos, con el patea, venga, come, traga, venga, la atención, mete cliffhanger, mete, si puedes también clickbaiting, todo, mete todo, el FOMO, todo a la vez. Cómo desde Cañonazo, una empresa que se dedica a crear, cómo se gestiona estas 2 bandas de no querer esclavizar al público de esta manera, pero por otro lado hay que hacerlo. Sí, bueno, a ver, yo un poco lo que he aprendido a lo largo de los años es que primero hay que probar de todo, porque eso es una cosa que es casi, casi como obligatoria, ¿no? Desde nuestra posición como productores de contenido, es que hay que estar escuchando, ¿no? O viendo o leyendo un poco de todo, ¿no? Esto tiene una parte buena, que es que más o menos estás enterado y sabes cómo funcionan determinadas cosas. Eh,
pero luego a lo mejor no te permite el poder entrar en profundidad de determinadas otras, ¿no? Aquí lo bueno es que cuando ves que hay una cosa que es especialmente buena, o sea, ese podcast de 8 episodios de 1 hora que dices, no voy a escuchar nada más hasta que termine esto, o Ujú. ya me lo voy a poner en favoritos y voy a escuchar uno cada día o uno cada 2 días, pero lo quiero escuchar hasta el final. Ahí es cuando te das cuenta de dónde está la crema pastelera, ¿no? Eh, pero para mí creo que lo importante es que desde el punto de vista profesional sí es clave el estar al tanto de todo lo que se está cocinando, ¿no? Ahora mencionabas Clubhouse, pues oye, Clubhouse puede haber sido una llamarada así extraña, lo que sea, pero oye, había que probarlo, había que estar Ujú. ahí, había que hacer las sesiones necesarias para entender cómo funcionaba y pues bueno, si luego al final no acabó asentándose lo que sea, pero ya por lo menos ya lo probamos y como creadores también ya comunicamos que lo hemos probado, ¿no? Claro. Entonces, eso en cierta forma a nivel marca lo que deja, lo que denota es que nosotros estamos en esa constante búsqueda de cuál va a ser la próxima cosa, cuál Ujú. va a ser la próxima plataforma o el nuevo formato que va a funcionar y que lo podemos entender, lo podemos replicar o ofrecer mejores cosas a partir de ese conocimiento. Es que lo de Clubhouse, funcionó muy bien, pero claro, era un rapto de horas, porque la gente dejaba de trabajar por estar ahí, era como iba en contra de la vida actual que, estamos yen tirando al on demand, y por otro lado te sale otra cosa que tiene que estar en directo sí o sí. Sí, a ver, yo siempre, nuestro Bueno, fuerte Twitch también es eso, tienes que claro, estar a ver, ahí. yo creo que, a ver, yo siempre he sido muy talibán del on demand y las veces que hemos trabajado en directos es una cosa que me genera mucho respeto, porque para mí no hay cosa más complicada hoy en día que congregar a un grupo de personas alrededor de un contenido al unísono, ¿no? O sea, están las grandísimas excepciones que los Super Bowls y las finales de las Ujú. Champions y los Oscars y grandes como acontecimientos mundiales y noticiosos que tienen que ver con captar una atención masiva al unísono en un lugar, pero creo que el comenzar eso desde cero me parece, vamos, una de las cosas más complicadas que se pueden tener. Y claro, o sea, tenemos ejemplos, ¿no? O sea, la velada, el no sé qué final del Counter-Strike o del League of Legends, claro, son unos eventos que reúnen tantos elementos captadores de atención que te rompen y te revientan una récord de audiencia, pero de lo que se habla poco y es de los miles o cientos de miles de streamers que están ahí haciendo Claro, gameplays y que están para twitcheando para y que una están persona. haciendo y que se ven entre cinco y dice, bueno, ahora vas tú, porque ahora los cuatro que estamos viendo aquí te vamos a ver y luego el que Sí, sigue y es súper, súper sí, sí. complicado. Para mí me genera muchísimo respeto. Si hubiera un premio a su atención, por favor, este año sería para Shakira, porque sacó un videoclip y estuvimos 5 días viéndolo y comentándolo, una sola persona. Sí, de Lo hecho, vio el mundo entero. sí, hay un episodio de una entrevista que estoy persiguiendo que tiene que ver con eso y que le tengo muchísimas ganas y que no lo he podido conseguir y que cuando salga ya te avisaré, pero para mí sí, ha sido el gran momento de captación de atención del año y hay que contarlo como se merece. Sí, sí, qué fuerte, estaba pensándolo, qué fuerte. Decías en el libro, me hizo mucha gracia una frase de: "Antes decías: 'Papá, me voy a conectar a Internet'". Ajá. Esta frase, o sea, da para camiseta que solo entienden de hasta cierta edad. Sí, sí, sí. No, bueno, yo todavía me acuerdo discusiones porque incluso cuando vivía en México, ¿no? De que estaba yo conectado a internet y por ende ocupando una Claro, el línea teléfono. Sí, telefónica sí, sí. y que entonces mi hermana levantaba el teléfono y decía, ¡ay! Y sonaba y el ruido del módem y yo, ya me desconectaste y estaba bajando una foto, ya sabes, era así, era como Sí, sí. muy loco. Y ahora es al revés, ¿no? O sea, ahora lo que buscamos es salir de, ¿no? La desconexión, sí, sí. Qué fuerte, total.
Bueno, pues cuéntame que en el Cañonazo, ¿qué cosas estáis haciendo? Vamos a hacer, para que te sea más fácil el orden, de lo último que estás haciendo hasta atrás y ya terminamos en por qué creaste el Cañonazo. Bueno, pues a ver, ahora en el punto en el que estamos en un punto muy interesante porque se están dando diferentes coyunturas a nivel mercado que como que en cierta forma eran cosas que igual no esperábamos que se dieran de esta forma, pero que se están dando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta contracción de los presupuestos de las plataformas. Y entonces, eso lo que, yo hablo aquí tanto de las de video, o sea, las grandes plataformas de streaming, como las de audio, ¿no? Cosa que quienes estamos en el mundo del podcast lo estamos viviendo día con día. Y claro, estos grandes oasis que se veían y decían, oye, voy a llegar con mi presentación a tal plataforma y les voy a vender un proyecto, me van a poner todo el dinero en la mesa y me van a decir, produce y tráenos este blockbuster. Pues digamos que este modelo está, no sé si decayendo, pero por lo menos está mutando, ¿no? Oye, tenemos que buscar otras vías de financiación. Y una de las vías de financiación que están generando más curiosidad es la de precisamente las marcas, ¿no? Y como sabes, nosotros en el Cañonazo, una de las cosas en la que nos especializamos es en branded content. O sea, hemos hecho contenidos sin marca, pero nuestro gran recorrido, nuestro gran track record es hacer formatos de contenidos, principalmente audiovisuales, aunque también podcast, hechos por o coproducidos por marcas. Entonces, del otro lado tenemos a las marcas que también desde hace tiempo ya tienen esa aspiración de, oye, pues yo quiero estar en Netflix, ¿no? Y no quiero estar en Netflix necesariamente con un spot antes de una serie, sino quiero estar lo más integrado en esos contenidos en los que la gente quiere ver, ¿no? Ujú. Entonces, esta aspiración, digamos, alineada con esta necesidad que tienen las plataformas de encontrar nuevos socios y nuevas vías de financiación para sus productos, hacen que se presente una temporada muy interesante para generar, para producir, para vender Ujú. proyectos de branded content. Entonces estamos en eso, estamos con la cocina a tope, con varios proyectos que están a punto de... Esto te voy a interrumpir aquí porque esto yo creo que las apuestas, por ejemplo, Spotify, creo que está cambiando la forma de hacer apuestas con sus podcasts. Ya no tiene el modelo Podimo de te doy dinero por episodio, y me baso en que de forma semanal se ha salido, Entiende tu mente, se ha salido, porque ahora, y por otras cosas que sé, va por CPM. Entonces, claro, ya no sale tan a cuenta a todo el mundo estar ahí, porque si tienes que llegar a tantos millones de oyentes para que salga rentable, pues a lo mejor es más fácil hacerte un Patreon. Sí, probablemente, y bueno, ya por lo que entendemos, no están pagando por la exclusividad de tener esos contenidos en sus plataformas, no les ha salido a renta, y hacia donde se están dirigiendo es a poner el foco en programas, en contenidos que puedan convertirse en eventos físicos. Ujú. Eh, que hay miles de ejemplos de podcast que les ha sido como muy, muy exitoso este modelo. Entonces, probablemente el podcast de plataforma se pueda convertir en un podcast evento o en un podcast que derive en evento y que congregue gente, que congregue Ujú. atenciones, ya no en una plataforma digital, sino en un lugar físico. Y bueno, pues es una mutación interesante a ver qué es lo Sí, sí. que Entonces, pasa, ¿no? nosotros aquí desde Podcast tuvimos conversaciones con Teatre Balañá y su idea era esa, de que llenar toda Barcelona de podcast en directo. Ese es su objetivo. Que me parece que volvemos otra vez a una burbuja. Sí, es probable que a lo mejor digas, oye, lo que hay que hacer es un festival que en lugar de que sea el Primavera Sound, sea el Ya. Podcast Sound, ¿no? Y entonces tienes a miles de podcasts o podcasters haciendo sus directos, que me parece que sería maravilloso, pero no sé si eso solamente cubra una parte del espectro creativo y narrativo que tienen los podcasts, y que hay muchos otros podcasts que no están pensados para, Ya. para, para ocurrir No, de no. esa forma, y que no sé si nos los estamos perdiendo, nos los vayamos a perder, o cómo le vamos a hacer para eso, ¿no? Yo creo que ahí también la solución hasta cierto punto pueden ser las marcas, pero pues claramente hay determinado tipo de podcast
que una marca no podría entrar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando nosotros de ejemplos propios, pues a lo mejor Gale el Triángulo, no hay ninguna marca que pudiera ni siquiera acercarse a un contenido de ese tipo, ¿no? Y por hablar de investigaciones, no sé, a mí de mis podcasts favoritos que siempre menciono, no sé, Paradise de la BBC, pues tampoco, ¿no? Y Wind of Change, pues tampoco, ¿no? Y a lo mejor, o sea, podcasts que creo que tienen mucho recorrido, o sea, me voy a cosas mucho más pop, o sea, Crímenes, el musical, maravilla del podcast, que a lo mejor, o bueno, yéndonos a otra cosa también, barriendo hacia territorios más cercanos, bodas icónicas, creo que hay ciertos episodios que podrían llegar a ser patrocinables por otra marca, pero otros que por la propia temática de los conflictos de los que hablan, es muy complicado. O sea, para que sobre todo las historias de ficción, o hay determinadas historias, o incluso de no ficción, que su interés se basa en el conflicto. Y en el conflicto que hay bajas pasiones, sexo, drogas, rock and roll, traiciones, balazos y demás. Y todas estas son palabras de las que las marcas suelen rehuir, ¿no? Y entonces ahí se nos va quedando acotado un hueco de cosas que dices, oye, y a ver cómo le hacemos para sacarlas a la luz, ¿no? Pero bueno, un poquito volviendo a tu pregunta, estamos cocinando todo este tipo de cosas que en cierta forma lo que son la consecuencia, son la consecución lógica de la carrera que venimos haciendo, que ha sido, te digo, primero, hacer, crear, producir y distribuir formatos de todo tipo. O sea, hemos hecho ficción, hemos hecho comedia, hemos hecho algún dramón, hemos hecho magazines de gastronomía, magazines de nuevas economías, hemos hecho, bueno, documentales, hemos hecho un montón, o sea, no sé, 40, 50 formatos que hemos hecho en estos 13 años con todo tipo de clientes, con empresas del mundo del turismo, con empresas del mundo de los alimentos, con empresas del mundo financiero, con empresas de todo tipo, con instituciones. Hemos hecho, mira, ahora el próximo entrevistado de su atención, por favor, que probablemente cuando este episodio se publique ya estará este episodio con Mauro Fuentes, que actualmente es director de la transformación de la comunicación digital en CaixaBank, espero haberlo dicho bien, que cuenta una historia que hicimos hace 10 años, que fue una serie de comedia que se llamaba De Erasmus con mi familia, que le hicimos para la Comisión Europea, para hablar de los programas de becas y de intercambio a nivel europeo, y era una comedia de screwball con dos familias, una familia española y una familia inglesa, que se iban a vivir a París, padre y madre, hijos, y bueno, y todos acaban teniendo romances y que veres con cada uno de ellos. En fin, muchísimos formatos, ¿no? Entonces esto nos ha abierto un espectro muy interesante en el que nosotros tenemos conversación, como te decía, con las marcas, que son nuestros interlocutores habituales, marcas, agencias y agencias de comunicación, agencias creativas, agencias de medios. Y luego, por otra parte, también la llegada y los contenidos que hemos hecho sin marcas para plataformas tanto de vídeo como de audio, ¿no? Entonces, ha sido un recorrido de 13 años que ahora está conjugándose en esto. Y la verdad es que sí, eso es mucho frente abierto, pero pues en cierta forma creo que una empresa de comunicación o de que esté en el mundo de la comunicación, que esté en el mundo de la atención, no digo que esté obligada a ser así, pero es un poco como funcionamos, ¿no? Y como funcionamos como consumidores, ¿no? Que no solamente estamos pidiendo quiero ver películas, o podcast, sino que dependiendo de la historia, pues una historia tiene más sentido como podcast, otra tendrá más sentido como película, y pues así seguimos, ¿no? Claro. Y antes de El Cañonazo, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Y por qué un día decides que hay que hacer El Cañonazo? Bueno, pues yo, a ver, toda mi vida, desde que, bueno,
cuando era adolescente tuve otros trabajos como repartidor de pollos en mi barrio, ahí en la Ciudad de México. Me iba en mi bicicleta con uno de mis mejores amigos, íbamos a una pollería, literalmente, y nos cargábamos la mochila y no teníamos las direcciones y a partir de ahí íbamos haciendo el reparto de los pollos. Saludos a Gustavo. y, pero aparte, o sea, mis trabajos ya serios, formales pues siempre han tenido que ver con los contenidos digitales. O sea, yo trabajé en una .com de la primera burbuja, el primer portal deportivo que hubo en español alrededor del mundo, que fue una empresa mexicana que luego se expandió a España, Argentina, a Estados Unidos, a Brasil, en fin. Se llamó sportsya.com, que estuve ahí trabajando en marketing, aprendí un montonal. De ahí me fui al cine, o sea, de ahí, bueno, me tocó la implosión de la primera burbuja del Internet a nivel global, y entonces me fui a algo más a salvo, que era el mundo del cine, donde estuve en Columbia TriStar trabajando en la distribución y en las relaciones públicas de los home entertainment, o sea, de DVDs en aquel entonces. Luego me vine a España, me hice un máster y después del máster, después de mucho vagar y después de mucho hacer el artista y vivir la vida bohemia madrileña, que fue una experiencia absolutamente maravillosa, acabé trabajando en la que fue la primera web TV que se hizo en español en todo el mundo, la primera que se hizo en Europa y la segunda, el segundo videoblog que hubo a nivel mundial después de una empresa que se llamó Rocket Boom en Nueva York. Y nosotros aquí montamos una cosa que se llamó Mobuzz TV, así Mobuzz, MOBUZZ.tv. Si pueden googlearla por ahí, la verdad es que hay verdaderas joyas. Y fue esto en 2004, 2005, en los albores de la web 2.0, y ahí estuve 4 años trabajando. Fue una súper experiencia porque aprendí mucho de cómo hacer contenidos digitales. Ahí en esa empresa fui productor, fui guionista, me puse enfrente de la cámara, fui comercial, fui de todo, ¿no? Y afortunadamente salí de la empresa como unos 6 meses antes de que implosionara y que se declarara en bancarrota, y además fue una cosa muy sonada porque se hizo el primer caso de crowdfunding en España antes de que el crowdfunding se llamara crowdfunding. Fue una debacle muy, muy sonora y pero me fui con todos los aprendizajes necesarios para destilarlos y montar otra cosa que con los mismos conocimientos adquiridos ahí y los que ya traía de experiencias previas, poder pensar digamos, en dar ese servicio, de dar estos conocimientos de cómo hacer contenidos digitales para terceros, ¿no? Y eso es un poquito lo que esbozaba aquellos primeros planes de negocio del cañonazo que hice entre 2008 y 2009 y la acabé fundando en 2010. Y para terminar, te voy a contar yo lo que con 14 años fue la cosa que más me llamó, que recuerdo yo que me llame la atención, así como, si digo, no puedo decir la primera cosa que me llamó la atención porque son muchos años, pero sí la que diría, el punto de inflexión fue aquí, fueron los juegos de rol. Cuando empecé a ver cómo se jugaba rol, me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿tú cuando recuerdas algo así muy gordo que te llamase la atención? ¡Buah! Es una complicada, pero Pueden ser las faldas, el fútbol. no, a ver, yo creo que es una mezcla. Para mí hay un año crucial que es 1984, en el que pasaron muchas cosas. Primero, que tenía, o sea, fue el año en el que estallaron los videoclips. Yo me acuerdo que me pasaba horas, Solo horas MTV, ¿no? y horas viendo videoclips de todo. O sea, videoclips desde Michael Jackson, Duran Duran, Twisted Sister y lo que fuera que hubiera. Yo era absolutamente fanático de todas estas cosas. Me encantaban los videoclips, pero al mismo tiempo también empecé a ver mucho cine porque empecé a tener acceso a películas, ¿no? Y a videocassettes. Entonces veía también mucho cine, el fútbol me atrapó también rápidamente, ¿no? Entonces era como una mezcla de cosas que tenían que ver mucho, sobre todo con la televisión, pero también escuchaba mucha música. O sea, yo siempre he sido como y no tan temprano, pero a lo mejor un par de años después empecé a leer. Siempre me ha gustado eso, y luego también sí empecé a hacer, me acuerdo de haber empezado a hacer tareas, o sea, entregar los deberes en
en videocassette, ¿no? O sea, nos juntamos con un grupo de amigos y decían, oye, tienen que hacer algo creativo para la clase de, no sé, de ciencias. Pues nos poníamos ahí, hacíamos el moñas ahí y nos grabábamos y hacíamos parodias de programas de televisión, en fin. Y, Qué bueno. me flipó. Bueno, hay una muy buena a los 8 años, que eso fue escribiendo, que cuando iba en segundo de primaria, tenía, sí, 8 años, y hubo un concurso de cuentos en el colegio y quedé finalista y al final me tocó en el auditorio enfrente de todo el colegio leer este cuento, que era un cuento muy divertido porque era como una especie de historia de superhéroes en la que todos los villanos de la historia tenían nombres de los apodos que le poníamos a los profesores. Entonces, claro, yo estaba leyendo esto enfrente de todo el auditorio, donde estaban todos mis compañeros y los padres de mis compañeros, y claro, eran como, estaba todo el cuento estaba plagado de como de chistes internos sobre los profesores, y nadie se daba cuenta de eso. Y yo o sea, me acuerdo, hay dos sensaciones que recuerdo mucho de aquel día, y eso fue hace ya casi 40 años, que es primero la conexión de estar leyendo algo enfrente de, pues a lo mejor había 250 personas, no lo sé, de estar leyendo algo y que los compañeros estuvieran partiendo de la risa, eso me encantó. Y luego cuando me dijeron, oye, ganaste, fue así como, y creo que es la única cosa que he ganado en mi vida. O sea, Mm. Qué curioso la historia esta del cuento, porque al final estaba todo el mundo estaba atendiendo a tu atención. Y ahora has escrito un libro sobre la atención. Tú, cuando te he dicho que me dijeras una cosa, has dicho muchas cosas, que es lo que trata también el libro, de la atención ajá, en 360. Al final es sí. como es el libro sobre tu vida sin darte cuenta. Ya. Sí, no, no, y te digo, a mí probablemente la pregunta más complicada es, dime una cosa de, ¿no? O sea, porque la mente como que me funciona un poco en Claro, diferentes direcciones, entonces centrarme en una o decidirme por una cosa claro, o claro. renunciar a todas las demás es una cosa Sí, bien sí, bueno, complicada. es lo que comentas de la economía de la atención, al final está hasta en cuando vas caminando por delante de la frutería, a ver cómo ha montado el stand el frutero para llamar a tu atención. O sea, al final es la conversación hoy día, este siglo, es la atención. Totalmente, y por eso o sea, para mí el esfuerzo de escribir el libro y de hacer todo este proyecto es que es un tema que, y te digo, y lo mencionaba en el podcast y lo mencioné en el libro, a medida que voy hablando de esto con más gente, porque además yo a todo el mundo le digo, oye, ¿sabes qué es la economía de la atención? Y todo el mundo me pone la cara de, entonces, ok, hay un tema, porque hay un tema y la gente dice, pues sí, es un conceptazo, y a mí me pasa esto, y todo el mundo tiene una historia relacionada con esto, todo el mundo, o sea, nadie se libra. Sí, sí. Pues Roger Casas, muchas gracias. Seguiremos escuchando tu podcast. Recomiendo a todo el mundo, ya os digo que yo soy muy disperso leyendo y esto estoy al revés. Cuando tengo tiempo, cambio el móvil por tu libro. O sea, ahora mismo Muy estoy bien. así. Oye, pues no, hay muchos episodios muy podcasteros que te recomiendo. Bueno, están ¿no? Está María G. Espinosa de los Monteros, está Javier Celaya, está Dani Sadia de Dixo, que no te lo puedes perder. En fin, bueno, Diego Barrazas también, podcaster mexicano, también con déficit, ¿cómo se llama? TDAH, Ujú. trastorno de déficit de atención. Isabel, ¿no? También está Isabel Cadenas. Está Chabela, ya más recientemente, Pilas Ayans, o sea, del mundo del podcast, por obvias razones, le he dedicado varios episodios, Jorge Carrión, en fin, hay buena lista, y te digo, de todo el mundo le he aprendido, pero un montonal. A mí una de las, de Jordi Carrión me encanta una cosa que él menciona y que dice que las personas no dejamos de ser serialidades, ¿no? Y entonces somos una serie de contenidos que se van, o nos manifestamos así, ¿no? De contenidos que vamos desperdigando por ahí y que luego las conexiones son ahora, ¿no? O sea, ahora, aunque ya había sucedido con anterioridad, la serie Sune se ha cruzado, hemos hecho un crossover con la serie Ujú, Roger, ¿no? Y espero que no sea la última vez que suceda. ujú. Pues muchas gracias por tu atención, por la atención de todo el mundo, por la atención de toda la gente que escucha todos los podcasts y nos vemos por todos lados y que al final nos veremos por todos lados. Espero que sí, y ha sido un gran placer y un saludo a todos tus escuchas. Bueno, hasta luego. Hasta Adiós. luego.